Hola, mi querido aspirante a crononauta. Ya estamos en el día 73 de esta cronomeditación, el YUX número 73, cuya nomenclatura, como podemos ver bien ahí, es M8. O sea, sello 8, tono 8 de esta onda encantada de la letra B. Acordate que la onda que estamos transitando es la refinación de la segunda etapa del telar de la existencia. Ok, vamos acá para poder visualizarlo bien. Ahí tenemos el telar de la existencia y ahí donde está el simbolito de Pax en negro, ese es el día de hoy. Ok, estamos en esta columna que es 1, 2, 3, 4, la cuarta columna del telar de la existencia y estamos en esa ubicación. Ok, el, la etapa blanca, como dice ahí el almacén, es una etapa de refinación del telar de la existencia. El blanco siempre es refinación. De la misma manera, el día de hoy, al ser rojo, siempre es iniciación. Y da la iniciación a la salida de datos. Comienzan 4 UX de la célula de la salida de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a pedir a Guilla que nos recite el mandato y sobre esto vamos a charlar un poquito. M8. Yo soy audiovisual. Con la espiritualidad de la mente, armonizo con el fin de explorar modelando la vigilia. Sello la salida del espacio con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder de la navegación. Muy bien, Guilla, gracias. Bueno, entonces, yo soy audiovisual es porque, bueno, como 2 días atrás, el día de ayer fue el día holográfico, que es al medio de la pirámide de los rayos de la onda. Acordate que el tono 7 siempre es el rayo amarillo, es el único rayo que sucede una vez por onda. Todos los otros rayos, los otros 6 rayos, suceden 6 veces al inicio y 6 veces al final. Por lo tanto, suceden 2 veces cada uno. El rayo verde sucedió hace 2 días, antes de ayer, y sucede hoy. ¿Ok? Es el que blinda al rayo amarillo a poder ejercer el holograma. ¿Está? Como a través de su facultad artística, que es ser el rayo del arte audiovisual, el rayo verde. Rojo con rayos verdes, así es el día de hoy, así es la chispita el día de hoy. O sea, la chispita el día de hoy en todo lo que estamos sintiendo como el mundo alrededor nuestro, el sello es rojo. Lo que se está sellando hoy es la iniciación de algo. Como ya te comenté, es la célula de la salida. En este caso, sello la salida del espacio. Eso nos está diciendo que está sellando la salida del espacio. El espacio es el poder de la letra M y con el espacio se está iniciando esta célula de tiempo de 4 IUX. Con el tono galáctico de la integridad. El tono galáctico es el tono 8, es un tono de la mente, tono 4, 8 y 12. Y si bien el tono 4 fue el tono autoexistente, el tono galáctico es de la integridad, porque es el que termina integrando todo lo que ha sucedido ayer y sobre todo el episodio resonante del día de ayer. Me guía el poder de la navegación. Bueno, esto vamos, como siempre te digo, bajamos por acá, bajamos ahí, ahí tenemos el oráculo y ahí tenemos a J8 que nos está guiando el día de hoy. A su vez, también si querés saber cuál es el análogo del día o el antípoda o cuál es el poder oculto, lo tenés ahí. Ayer justamente me preguntaron, ¿qué es el oculto? Y yo le dije a la persona, mira, es muy fácil, cerrá los ojos, ¿ves? Eso que sos ahí adentro, eso es lo oculto. Lo oculto es cuando apagaste la luz. ¿Ok? Así de simple. Y cuando encendiste la luz, ahí te encontrás con el guía, que se encuentra en la luz siempre el guía. Mientras que el oculto está oculto dentro tuyo. Es tu poder oculto de ser solamente la energía de la creación. Pero cuando abrís los ojos y estás proyectando la luz dentro de tu plasma, dentro de tu cuerpo, pero lo configurás de una manera radial para poder experimentarlo como sensaciones de la afuera, obviamente primero vas a entrar en la ilusión de la realidad del mundo. Vas a creer que tenés un mundo configurado fuera tuyo, vas a creer que solo sos una porción de esa energía, vas a suponer que el resto de la energía es del mundo, cuando en realidad es tu propio prana, con lo que se está creando las sensaciones del mundo. Y esa es la gran magia de la creación, de tener un mundo creado como si sucediese fuera de uno mismo.
Con la espiritualidad de la mente armonizo con el fin de explorar, modelando la vigilia. Bueno, la espiritualidad de la mente, porque como te dije, hoy es un día de la mente, y la espiritualidad es la temática fundamental de la mente, ¿ok? Una mente cuando se encuentra en su sano juicio, en su perfecto equilibrio con ser la mente de un individuo, es espiritual, siempre, siempre. De la misma manera que la vida siempre va a ser científica y de la misma manera que los sentidos siempre van a ser artísticos, la mente siempre va a ser espiritual. ¿Ok? Son un, dos, tres. Tiene que ver con la observación que tu conciencia hace en cada instante presente. Hace una observación de la vida, de los sentidos y de la mente. Se sincronizan simultáneamente para que el suceso ocurra como si suceden simultáneamente. La vida, los sentidos y la mente, pero en sí a estas tres les corresponden tiempos distintos, si bien hay un tiempo que las engloba a todos, que es la cuarta dimensión en sí misma, el existencialismo de la existencia de cada instante presente de tu vida. ¿Ok? Armonizo con el fin de explorar. Bueno, como te decía, al ser de la mente lo que hace es armonizar. Yo armonizo. Y la armonización es algo puramente mental. Con el fin de explorar, porque es el fin de la letra M, que es explorar, obviamente, el espacio, la salida del espacio. Aquello que sella es lo que el sello hace. ¿Ok? O sea, sello la salida del espacio con el fin de explorar. Modelando la vigilia. La vigilia es la esencia de la exploración. Cuando vos estás explorando, estás vigilante a todo lo que estás explorando. Por lo tanto, la vigilia es la esencia. ¿Ok? Y bueno, y así comenzamos el día de hoy esta célula de tiempo de 4 yux. Acordate que vamos a finalizar con uno amarillo. Si después te fijas en la tabla vas a saber perfectamente cuál es. Es la letra E con la que se finaliza lo que se inicia con la letra M. ¿Y qué más te puedo contar? Bueno, por el momento no se me ocurre nada más. O sea, creo que ya te he comentado muchas cosas en todos los demás tutoriales. Léetelo cuantas veces necesites el mandato para que te quede bien grabado en tu subconsciente, en tu alma, y de esa manera puedas jugar muy bien el juego de explorar el espacio. ¿Ok? Acordate que M8 es como está programado Dios para ser alrededor tuyo. Omnisciente, omniabarcantemente, horizontalmente, porque el mundo lo tenés proyectado de forma horizontal, por más que tengamos la idea de que el mundo es redondo, ¿ok? Entonces, toda esta asimilación del mandato es importante, además que te vayas aprendiendo toda la programación, te vayas leyendo los atributos de los sellos y los tonos de cada día, por lo menos, eso lo lees en glosario de términos dentro de la aplicación. Y después en un día del espacio, ¿qué te puedo decir? Bueno, hoy comienza la salida de los datos. Hoy vas a poder empezar a experimentar cómo los datos que se estuvieron desarrollando durante las células de tiempo anteriores, en el día de hoy se empiezan a ver cómo estos quieren salir afuera. Está tus propios datos, tus propios yoes. Acordate que no sos solo uno, sos un montón. Sos como el embudo de una supercomputadora cuántica que está desarrollando ideas autoexistentes de cómo ser dentro y de cómo ser fuera. Está, pero esos que van a ser fuera son producidos adentro. Acordate que vos sos el jhana, el cuerpo físico, y dentro del cuerpo físico se crea el prana, que es la vida sutil del mundo que tenés alrededor. Por lo tanto, lo que va a ser proyectado a la vida del mundo exterior, que van a convertirse en las ideas autoexistentes de las formas que tenés en el mundo exterior, de este sueño llamado la realidad, y también cuando dormís funciona de la misma manera, son creados dentro tuyo. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vas a poder experimentar en tu observación la salida de estos datos, el inicio de la salida de estos datos, cómo estos datos empiezan a salir al espacio. Y eso te va a servir también para poder descubrir bien el poder del espacio. Tenés un espacio configurado dentro tuyo. Experimentalo, disfrutalo, que para eso está. Mil besos, nos vemos mañana y seguimos con la cronomeditación. Chau, chau, navegante del tiempo.